Un cordial saludo para todos. En el presente video vamos a ver la configuración y la implementación de un gestor de reglas, un motor de reglas, utilizando la herramienta de OpenLTables. La tabla que realizaremos en el proyecto en OpenLTables será una validación de una orden según la categoría que tenga un cliente. Estos podrán tener tres diferentes categorías, la cual es platino, dorado o plateado. Y observemos que si el cliente es de categoría platino, su orden será aprobada automáticamente. Pero si es dorado, la aprobación automática de esta dependerá de un monto mínimo que la gerencia indicará en el gestor de reglas. Por otra parte, si el cliente es plateado, todas sus órdenes van a tener que ser aprobadas por un analista. Por lo tanto, no será aprobado automáticamente. Observemos que esta tabla va a poder ser simulada por nuestro gestor de reglas, retornando un true o false, un valor booleano. Antes de iniciar necesitamos comprobar que Java está correctamente configurado en nuestro equipo. Entonces para esto vamos a las propiedades de Windows y ver las variables del sistema, en el cual tendríamos que tener como variable del sistema Java Home apuntando al JDK desde la versión 8 en adelante. Y igualmente en las variables de entorno también tendríamos que tener el path con esta versión de o esa variable del sistema de Java Home. Una vez tengamos esto correctamente configurado en nuestro equipo, lo comprobamos iniciando la consola de Windows e indicando la versión de Java C. Si el sistema nos arroja alguna versión, significa que Java está correctamente implementado. El primero es un repositorio GitHub donde encontraremos la versión de OpenLTables 5.18.3. Esta es una versión un poco vieja de OpenLTables, pero es una versión bastante estable y que nos ha funcionado muy bien en los diferentes proyectos en que la hemos manejado. Por favor, descargar los dos .wars que se encuentran en este repositorio. El primero siendo el Web Studio, herramienta que nos va a permitir realizar la configuración de las tablas y la lógica interna de cada una de estas. Y el segundo expondrá los diferentes web services que compondrán los proyectos de estas tablas. Entonces, por favor, estos dos .wars. Posteriormente, iremos a la página de Apache Tomcat y realizaremos la descarga de la versión 8.535 que en realidad funciona bastante bien con la versión que descargamos de OpenLTables. Dependiendo del sistema operativo a utilizar, por favor seleccionar la opción más idónea. Estas carpetas yo las tengo ya previamente descargadas con el Apache Tomcat y los dos .wars de OpenLTables. Una vez ya tengan estos programas descargados, por favor hay que realizar una configuración en el Apache Tomcat, el cual será ingresar un archivo adicional. Ese archivo lo que nos va a realizar o permitir es incrementar las capacidades de la máquina virtual de Java. Como recomendación, por favor dejar estos valores mínimos y bueno, ya dependiendo de las necesidades de cada proyecto, aumentar los diferentes valores. Entonces, este archivo, al igual que los otros, lo tengo previamente configurado y el único requerimiento es que quede en la carpeta bin de Apache Tomcat. Por favor, inicializar el servidor de Apache. A continuación, realizaremos la configuración de OpenLTables. Esto la realizaremos casi que por defecto. Iniciamos con Start. Después el sistema nos mostrará la carpeta en la cual todo nuestro trabajo, todas las tablas que realicemos y su diferente lógica implementada serán guardadas en esa carpeta.
Por favor, tenerla muy en cuenta, ya que a futuro vamos a necesitar acceder a algunos archivos de esta carpeta. Esta parte es únicamente utilizada para indicar el modo en el cual se realizará el despliegue de nuestra aplicación. Esto no lo vamos a utilizar ya que lo realizaremos manual, pero es importante conocerlo. Y haremos una configuración de usuario único. Para crear nuestro primer proyecto, vamos a esta opción que dice repositorio y posteriormente indicamos en la opción de crear proyecto. Ingresamos un nombre de nuestro proyecto, en este caso realizaremos o colocaremos el nombre de ejemplo 1. Para crear nuestra primera tabla debemos estar ubicados en la vista de editor y dirigirnos a la opción main de nuestro proyecto. Recordemos que lo llamamos ejemplo 1. En esta opción tendremos la casilla de crear tabla, en la cual debemos realizar un clic y indicaremos al sistema que vamos a crear una tabla de reglas simple. El nombre de la tabla podrá ser indicado dependiendo del modelo o del proyecto a implementar. En este caso va a ser una validación de una orden. Y como ya sabemos, depende del estatus de un cliente y del monto de dicha orden. Ahora, esta tabla va a retornar un valor booleano que, como indicamos previamente, será de true o false dependiendo si se cumplen las condiciones requeridas, las cuales simularemos en nuestro gestor. Vamos a ingresar dos parámetros. El primero va a ser de tipo string y va a ser el parámetro del cliente o su categoría más bien. Y el segundo parámetro tendrá un valor entero y este valor va a ser indicado por la gerencia, pero será el monto de la operación. Continuamos con Next. Y ahora vamos a indicar cuáles van a ser los diferentes casos de negocio. En nuestro caso van a ser 4. Y si recordamos, son estas validaciones. Entonces vamos a tener 4 veces las categorías y 2 montos. Entonces para el primer caso indicamos cuando el cliente sea platino. Eso no tiene una restricción de precio del monto, por lo tanto únicamente indicamos que sea mayor a 0. Y su valor va a ser true o el retorno de la función. Para el caso en que el cliente tenga una categoría dorado, la indicamos 2 veces, vamos a tener dos diferentes comportamientos. True si supera el monto o false si no lo supera. Y indicamos que este monto deberá ser mayor y este monto lo define la gerencia, pero para nuestro ejemplo supongamos que son 100.000 pesos. Entonces únicamente al ser mayor o igual a 100.000 pesos y de categoría dorada retornará un true. En el caso contrario, al ser de dorada pero menor a 100.000, vamos a indicar que retorne un false. Y para una categoría plateado, sin importar el monto, indicando que sea mayor a 0, sabemos que debe retornar un false. Y con esto tenemos nuestra tabla configurada. A continuación, para guardar esta tabla vamos en Next, la salvamos y volvemos a salvar el proyecto. Para realizar esto, vamos a la opción de repositorio, seleccionamos el proyecto a la izquierda
y hacemos una Open Revision. Indicamos cuál es la versión del proyecto, como vemos esta es la última versión que tenemos. Y a continuación damos en desplegar. Seleccionamos los proyectos que vamos a desplegar. Y estos fueron almacenados en la carpeta que indicamos al momento de hacer la configuración de la herramienta. En mi caso, esta está en C, usuarios, el usuario con el que me logué en la máquina. Vemos que está la carpeta de OpenL. Y toda nuestra configuración fue almacenada en User Workspace. Pero debemos copiar la carpeta que acabamos de crear y ubicarla en la carpeta de Rule Service. Por lo tanto, voy a abrir esta carpeta en otro explorador. Y vemos que acá tenemos nuestro proyecto ejemplo 1. Este tiene un XLS en el cual tiene las diferentes tablas que creamos en nuestra configuración. Tenemos que copiar toda la carpeta de ejemplo 1 y ubicarla dentro de la carpeta Data Source. Por lo tanto, vemos que está correctamente ubicada en el destino. Para que la herramienta tome los cambios, tenemos que reiniciar nuestro servidor. Entonces procederemos a volver a iniciarlo. Ahora, esperamos un correcto despliegue. ¿Listo? Y en este caso ya no necesitamos el Web Studio, sino ingresamos a el artefacto de los Web Services, que es la ruta que estoy indicando en el pad del navegador. Vemos que el proyecto se ha desplegado correctamente. Observemos que en Data Source ejemplo 1 tenemos el WSDL de nuestro proyecto, en el cual hago clic, el cual fue en la opción de SOAP. O también tenemos la opción de utilizarlo como un servicio REST. Y acá tenemos el WADL. Bueno, para finalizar, vamos a realizar una prueba sobre el servicio web de nuestro proyecto y ver si las operaciones que colocamos en la tabla funcionan de forma correcta. Para este caso, seleccionaremos la tecnología SOAP. Por lo tanto, copiamos la ruta del WSDL y realizaremos la prueba con la herramienta SOAP UI. Ingresamos la ruta. Vemos que tiene un solo método, que es una sola tabla. Eliminamos las diferentes opciones que la herramienta nos marca como opcionales. Y vemos que nos quedan únicamente dos variables para el servicio. La primera de categoría y la segunda de monto. Si recordamos, al ingresar un cliente platino, sin importar el monto seleccionado, esta deberá retornar un true. Si ingresamos un usuario dorado, dependiendo si el monto es igual o mayor a 100.000, este retornará un true. Pero si ese monto es menor a 100.000, va a retornar un false. Y si el cliente es plateado, no importa el monto que ingrese, siempre retornará un false. Es la lógica que queremos implementar para el gestor de reglas y que va a ser utilizado por los diferentes aplicativos a través de la organización. Ahora, comprobemos ingresando inicialmente un usuario platino. Recordemos que no importa el monto ingresado, este siempre deberá retornar un true. Aquí está. Ingresemos un valor un poco más grande. Y sabemos que va a retornar siempre true. Una historia diferente es al cambiar el usuario a dorado.
Vemos que en este momento tenemos 1.000.000, deberá retornar true, pero en el momento en tener un monto menor a 100.000, en este caso 1.000, deberá retornar falso. Pero si el usuario es plateado, recordemos que no importa el monto ingresado, siempre este debe retornar un false. Acá le metí un valor más grande al permitido por la variable. Ahora sí, retorna un false. Con estas pruebas observamos que la configuración realizada ha sido de forma correcta y espero les haya servido para poder implementar cualquier lógica o me gustaría finalizar este video hablando un poco de las grandes ventajas que ofrece un gestor de reglas, como en este caso lo es OpenLTables. Les quiero hablar de tres ventajas bastante grandes. La primera es la centralización de reglas. Observemos que todas las posibles decisiones que tomen los diferentes CIEs, las diferentes subáreas de una organización, pueden estar contenidas en un solo programa. Y esto nos da una gran ventaja a la hora de querer cambiar alguna de estas y no encontrar estas involucradas en el código directamente por cada aplicación. También facilita el gobierno de las reglas. Observemos que todas las decisiones pueden ser tomadas cambiando un solo sistema. Y pues tercero, eso también ayuda a que al cambiar alguna de las reglas, alguna de las decisiones que se toman en una organización en cuanto a la plataforma tecnológica, no va a involucrar el despliegue de múltiples sistemas. Únicamente deberíamos cambiar el gestor de reglas, cambiar alguno de los números que observamos en este sistema y es el único sistema que habría que redesplegar. Los demás quedan escuchando los servicios web y llamando la información nueva, pues que cambió con un nuevo despliegue de OpenLTables o el gestor de reglas que tengamos en la organización. Personalmente, encontramos en la implementación del proyecto dos grandes beneficios. El primero es que al tener un gestor de este tipo, primero pensábamos en las reglas que se iban a implementar y esto nos facilitaba un poco la organización de la arquitectura que iba a ser gobernada por estas reglas. Y como segunda gran ventaja o segundo beneficio encontrado en la implementación, que es a mi parecer el más provechoso, es que ahora el código de las diferentes herramientas no van a tener números mágicos o no van a tener algunos valores que tal vez para una persona nueva no van a saber qué significan. Al tener un gestor de este tipo, los software tomarán o las aplicaciones van a tomar los valores que necesitan, llamándolos de servicios REST o SOAP a un gestor de reglas interno y esto facilitará un poco la lectura del código en cada uno de los programas. Espero este video haya sido de su agrado, que les sirva bastante en futuras implementaciones. Muchas gracias.